Esto que veis es el puente Milvio en Roma. Hace más de 2000 años que pasan bajo sus arcos las aguas del Tíber. Por este puente transitaron durante siglos las tropas romanas que avanzaban hacia el norte para conquistar o defender los grandes territorios del Imperio Romano. La tradición nos cuenta que aquí, en el año 312 después de Cristo, se le apareció al emperador Constantino la cruz de Jesús mientras cruzaba el Tíber con sus tropas para proteger a Roma de religiones y del aspirante al trono imperial, Magencio. Los 3 primeros siglos de la historia de la Iglesia, como ya hemos visto, se caracterizaron por las persecuciones. Estuvieron marcados por la voluntad de las autoridades romanas de borrar del mapa y destruir el mensaje cristiano y a los mismos cristianos. Pero el Evangelio creció y el reino de Dios aumentó. La aparición de la cruz en el año 312, antes de la batalla que Constantino estaba preparando contra sus adversarios, le lleva a hacer poner en los escudos de sus soldados la cruz. Vence en la batalla y unifica el imperio. Y con el edicto del año 313, la religión cristiana es acogida dentro del imperio. Y entonces, muchos lugares de culto, como las catacumbas, los cementerios y las primeras iglesias que se encontraban dentro de las propias casas de los fieles, pueden salir a la luz. Estos lugares pueden convertirse en lugar de encuentro, donde la fe de los cristianos celebra en común la Eucaristía. Las consecuencias del Edicto de Milán del año 313 son numerosas y, sobre todo, tienen efectos notables en todo el Imperio Romano. En primer lugar, en el Imperio de Occidente, gobernado por Constantino. Y unos años después, también en el de Oriente, gobernado por Licinio. En el mapa podemos observar la división del Imperio Romano. Pero para entender bien las consecuencias del Edicto de Milán, nos situamos ante el Panteón, que para los romanos era el templo de todas las religiones, con un joven investigador de la Iglesia Católica. Las consecuencias del Edicto de Milán del año 313 son 4. 1. La equiparación del culto cristiano con la religión del Estado de Roma. 2. La libertad de culto para los cristianos. 3. La restitución de bienes y propiedades confiscadas con anterioridad a los cristianos, incluidos cementerios e iglesias. 4. La designación del domingo como día de fiesta oficial. Será necesario que pasen algunos siglos más para la total difusión del Evangelio entre todos los pueblos, primero de Europa, luego por todo el mundo actual. Unos años después del edicto, en el año 324, Constantino vence al emperador de Oriente, Licinio, y se convierte en señor absoluto del que depende todo el imperio. Y aunque sigamos recordando a los mártires y las catacumbas, desde ese momento la Iglesia puede manifestarse abiertamente por primera vez. En estos años se construyen espléndidas basílicas cristianas e innumerables iglesias, no solo en Roma, sino también en Egipto, en el Cairo y por todo el imperio, en Jerusalén, en Constantinopla, en Cartago, Roma, Milán. Se abandonan muchos cultos de la tradición pagana y el mismo Constantino, emperador y jefe supremo de la religión tradicional romana, rechaza su celebración.
En el año 313, los cristianos son aproximadamente unos 7 millones, algo más del 5% del imperio, y su presencia es mayor en las ciudades más importantes, aunque se extienden hasta los límites más lejanos del imperio, como el estado de Kerala, en India. Hoy como ayer, los cristianos reciben los sacramentos de manos de los sacerdotes. Pero aunque los sacramentos eran celebrados por los fieles de todo el imperio de la misma manera y forma, es en estos siglos cuando aparecen diferencias y arbitrariedades en la interpretación de la doctrina. Esta es la época de las primeras herejías. En este capítulo de la historia de la Iglesia, oiremos hablar a menudo de herejía. Pero, ¿qué es la herejía? La herejía es una verdad distorsionada, una verdad que no sigue la lógica del Evangelio, en la que una o varias personas proponen una verdad diferente de la fe que la Iglesia nos invita a creer. Y la Iglesia siempre ha luchado contra las herejías. En el siglo IV se desarrolla una de las herejías más peligrosas, surgida de las palabras de un cura, Arrio, que mantenía que Jesucristo no es hombre y Dios, sino una criatura, aunque sea la primera criatura, pero diferente de Dios. De este modo, Arrio y su herejía se extienden por toda Europa. Y ante esta propagación, la Iglesia no puede hacer otra cosa que pedir ayuda al gobierno imperial, a Constantino. En el año 325 se convoca en Nicea el primer gran concilio de la historia de la Iglesia. Es el primer gran concilio en el que participan todos los obispos de la cristiandad, los cuales reafirman la verdad única. Aún hoy podemos encontrarnos con este documento. Es el credo. Cada domingo, en la Santa Misa, lo recitamos. Es el credo el que contiene las verdades en las que la Iglesia nos propone creer. Y si en esta época la Iglesia debe enfrentarse al problema de las herejías, en el desierto entre Egipto y Siria hay personas que se retiran para vivir una vida completamente aislada buscando a Dios. En estos desiertos nacen las primeras formas de monacato, las que de alguna manera, aunque en diferente medida, podemos ver en este convento de cartujos que aquí, en Serra San Bruno, pasan sus días y sus noches como los primeros ermitaños que vivían en el desierto. En efecto, a partir de finales del siglo III, algunos católicos comprenden que para ellos, seguir hasta el final el mandato del Evangelio que dice: si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes, entrégalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Significa dejar el trabajo, carrera, seguridad económica, abandonar a la familia para retirarse a vivir en la más absoluta soledad. Esta vida ejemplar, que tiene como punto de partida a los antiguos anacoretas, se desarrolla en un principio en 4 regiones de Oriente, para luego proseguir su desarrollo fundamental en Occidente, con la fundación de las grandes órdenes religiosas monásticas que aún hoy en día enseñan a vivir con el trabajo y la oración, siguiendo en todo y para todo las enseñanzas de Jesús. Los cartujos son monjes que siguen el ejemplo de San Bruno. Nuestro fundador vivió hace más de 9 siglos. Comenzó su experiencia monástica en Francia, para luego acabar sus días aquí, en Serra San Bruno, donde estamos nosotros. Se pensaba que había creado una nueva forma de vida monástica totalmente original. En realidad, se inspiró en la vida de los primeros monjes, aquellos que vivieron en Egipto alrededor del siglo III. Es una vida casi de eremita, de ermitaños.
La vida de ermitaño es cuando se vive totalmente solo. Y luego está la vida del cenobio, cuando los monjes viven en comunidad. La vida de San Bruno y nuestra vida actual son casi eremitas, una mezcla de vida solitaria y vida solidaria. Y esta era también la experiencia de los primeros monjes, porque eran muy pocos los que vivían completamente solos. En realidad vivían juntos, es decir, había siempre un maestro, un Abba, como decían ellos, un padre con sus discípulos. Tenían mucho aislamiento, es decir, estaban en soledad para la oración, pero como nosotros. Los cartujos tenemos también una vida comunitaria que permite completar aquello que la vida en soledad no puede proporcionar. En aquel momento, terminada la época del martirio y las persecuciones, en el deseo de imitar la vida de Jesús, muchos hombres y mujeres buscan una forma concreta de vivir esta imitación. Entonces nacen lugares donde hombres y mujeres se retiran para estar en soledad, en contemplación, tras haber vendido todo, como hizo el primer gran monje, San Antonio Abad en su desierto, tan conocido por los agricultores. San Antonio elige una vida retirada, en soledad, para dedicar su vida solamente al sacrificio, a la entrega al Señor. Pero tras él hay una multitud de solitarios o de personas que viven una vida comunitaria como la pensó, en su genialidad cristiana, San Pacomio. Congregó a estos hombres que deseaban entregar su vida al Señor a través de la virginidad, la contemplación y la oración en un cenobio, lo que significa estar juntos en unidad, orando, comiendo, trabajando, riendo juntos. Pero no se detuvo aquí. Recorrió los caminos del mundo llegando hasta Occidente. Y aquí encontró a San Martín de Tours, que se convirtió en el gran realizador de la vida monástica, de la primera gran vida monástica en la Europa occidental. De San Martín recordamos todos su generosidad al partir en dos el manto para dárselo a los pobres. Así pues, soledad, contemplación, vida en Jesús, pero también entrega a los pobres. Si observamos con atención uno de los muchos conventos actuales, nos daremos cuenta de que, efectivamente, la vida de estas comunidades femeninas o masculinas no difiere mucho de los antiguos cenobios que fundara San Pacomio en Egipto. Igual que entonces, rezan juntos entonando himnos a Dios como los que escuchamos ahora. Igual que entonces hacían los miembros de los cenobios de San Pacomio, comen juntos aprovechando lo que ellos mismos han cultivado y realizado con su propio trabajo. Y esto es igual para las comunidades femeninas que, aunque comenzaron a fundarse siglos más tarde, pasan sus días entregadas al trabajo, la meditación y la oración. Como las antiguas monjas reunidas por la hermana de San Pacomio en las tierras entre el Nilo y el Mar Rojo. Tanto entonces como ahora son vidas entregadas por Dios y por el amor al prójimo. ¿Cómo se siente la llamada de Dios?
A todos los que me han hecho esta pregunta no he sido capaz de responderles con precisión y os aseguro que me la han hecho muchos. Creo que debe ser algo parecido a cuando uno se enamora. Lo que sientes dentro de ti es tan grande que no puedes casi ni expresarlo con palabras. Nadie tiene un amor más grande que este, dice Jesús, dar la vida por los amigos. Este es el amor que me ha enamorado. Un amor tan fuerte que es más fuerte que la muerte y la transforma en vida. En realidad lo último en que pensaba era en hacerme monja. Pero es tan hermoso confiarse a quien sabes que te ama. Y todo sucede como a escondidas, en aquella zona tan íntima del corazón donde solo habita Él. Y no permite la entrada de nadie más. Yo, que habría querido recorrer las misiones del mundo, me encontré llamando a la puerta de un monasterio de clausura con el mismo deseo dentro de mi corazón. Amar a mi Dios con todo mi ser y a mis hermanos con ese mismo amor. Sé que parece imposible e incluso para mí es un misterio, pero creo que estas rejas, que parece que separan del mundo y encierran, en realidad permiten llegar derecho al corazón de Dios y desde allí al mundo entero. Sí, es una muerte, pero es una muerte por amor. Y es increíble cómo desde ya todo se me aparece desbordante de luz, de vida y de la alegría del Señor resucitado. Pero aunque durante aquellos siglos se fundaron nuevas comunidades, no faltaron nuevas herejías. Es el año 381 después de Cristo. Los obispos reunidos en Constantinopla en un nuevo concilio afirman que el Espíritu Santo es Dios de la misma manera que el Padre y el Hijo, tal y como está representado actualmente en el interior de la Basílica de San Pedro. Es la señal de la cruz que cada cristiano hace miles de veces a lo largo de su vida y tiene su origen en aquel lejano concilio, igual que el gesto de la bendición a los fieles que hace el sacerdote. Afirma la unidad y la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por su parte, las procesiones que por todo el mundo siguen a las imágenes de la Madre de Dios nos recuerdan el dogma del Concilio de Éfeso del año 431. Concilio en el que los obispos y el pueblo de Dios reconocen en María a la Madre de Jesús, la Madre de Dios hecho hombre, crucificado y resucitado al tercer día para la salvación de todos nosotros. En aquel concilio es donde las palabras de cantos como el Salve Regina encontrarán su razón definitiva de ser. Palabras que, por otra parte, están profundamente enraizadas tanto ayer como hoy en la piedad popular, llena del amor del Hijo por su madre. Desde aquel concilio, el pueblo de Dios no ha dejado de erigir en su honor basílicas y santuarios. Es cierto que Madre de Dios es un término familiar que empleamos a menudo invocando a la Virgen María. Pero, pensándolo bien, Madre de Dios es una denominación desconcertante. ¿Cómo se puede ser madre y además de Dios? Incluso en aquel tiempo hubo un monje que la rechazó, Eutiques, y dijo que Jesús no podía ser Dios, no podía ser un verdadero hombre. Entonces, el Papa León Magno convocó un concilio en Calcedonia en el año 451. En este concilio se fijó e introdujo en la profesión de fe, en el símbolo que cada domingo, en el credo que cada domingo profesamos en la misa, que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Un gran ejemplo del amor hacia María es la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, mandada construir por aquel Papa, Sixto III, que en el lejano año 431 convocó el Concilio de Éfeso. En él se definió el dogma de María, Madre de Dios, que permanece como verdad de fe para todos los creyentes católicos. Precisamente por ello, ya entonces se quiso relatar y honrar, por medio de una magnífica serie de mosaicos de forma grandiosa, a la Virgen María.
El gran mosaico del ábside, que representa a María coronada por Jesús, aunque fue realizado a finales del siglo XIII, muestra claramente la devoción que la Iglesia ha tributado a María Santísima, Madre de Dios, desde sus orígenes. Los caminos de la antigua Roma se convirtieron, pues, en los caminos misioneros de la fe católica en todas las direcciones, como veremos en el siguiente capítulo.